La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta, pero estamos alegando, me pueden arrestar, por eso yo sigo acá, que amanezca aquí, yo no te complico, ¿cómo te explico? De paso, pues les pido mis disculpas, yo estoy un poquito desmoradita por volver al canal, pero vea, aquí estoy como siempre con ustedes. Que empiece esto. The Vikings, los vikingos. Los vikingos vivían dispersos por todo el norte de Europa. Lo llamaban Escandinavia. Era poco poblada una vez, tierra donde se unía el fuego y el hielo. Al principio, los vikingos vivían pacíficamente por la costa escandinava. Su historia comienza en Noruega. Existían muchos reinos separados en Noruega. La razón, la geografía. Noruega tiene aproximadamente 24.000 kilómetros. Antes de dominar todo, todos tienen que prepararse para la guerra. Iniciación. Existía un grupo de vikingos de alto nivel. Entrenaban a los jóvenes. Si uno de los jóvenes lograba vencer al maestro vikingo, ese podía unirse y comenzar el juramento de sangre con los demás. Los vikingos creían que el que rompe el juramento de sangre sería asesinado con su propia arma, pero si era leal y luchaba con valentía, decían que el mismo Odín llegaba, te recogía y te llevaba al Valhalla. Por eso los vikingos peleaban hasta el final, porque pensaban que si muero en combate, iré al Valhalla. Eso fue lo que los hizo los mejores guerreros de su época. Construcción de barcos. Los vikingos transformaban los troncos de árboles en listones o láminas con ayuda de una pequeña haya. Un maestro constructor tenía que construir el barco a memoria. Necesitaba la madera de más de una docena de árboles. Las láminas de los barcos tenían solo 2 centímetros de grosor. Se tenían que rellenar con lana o musgo. La principal ventaja era el poco colado, porque solo se hundía 50 centímetros. Se podía navegar por ríos y lugares poco profundos. Habían distintos tipos de barcos. El barco dragón, usado específicamente para las batallas. También está el barco funerario. En 1903 se descubrió en Noruega la tumba de un barco. Un año más tarde se descubrió que era la tumba de Oseberg. En el barco funerario se encontraron 2 cuerpos de mujeres vikingas. El barco tenía 22 metros de largo y estaba hecho de roble. Posiblemente se piensa que fue el cuerpo de una reina y su sirvienta. Hoy en día, ese barco es uno de los hallazgos más importantes de la época vikinga. Y seguimos con las batallas navales. Una vez terminado de construir las naves, se iban a pelear con otros vikingos. Cuando un barco se encontraba con otro, tenían que pelear uniendo ambos barcos con sogas para pelear cuerpo a cuerpo, con la dificultad de equilibrio. En el mar tenían que atacar a los otros tripulantes sin dañar ni un poco el barco del observatorio, ya que eran muy costosos de obtener. Construcción de armas. La tierra de Escandinavia
está llena de turba, hierba y de barro, que eran fundidas en un horno a más de 1315 grados centígrados. Se colocaban en el horno y luego de unas 6 horas se expulsaba el oxígeno y se quedaba el hierro. Luego se cogía ese trozo de metal y se golpeaba hasta darle forma con un martillo. Hachas vikingas. Las armas que más usaban los vikingos eran las hachas de combate. Eran pequeñas y más conocidas también. Encontramos las hachas danesas. Estas tenían el mango muchísimo más largo. Tenían una hoja hecha de acero, mucho más duro. Esa le daba la ventaja al portador porque le daba mucho más alcance, era difícil de usar y solo la usaban los guerreros de élite. Los vikingos crearon una hacha similar. Esa es el hacha arrojadiza. Tenían el mango muchísimo más pequeño, podían lanzarla a más de 40 metros. Fuertes vikingos. Para evitar que otros ataquen el pueblo de algún rey, existían esos fuertes vikingos. Solo se han encontrado 4 fuertes vikingos, pero todos con la misma disposición, construidos en un círculo perfecto. Esos alcanzaban entre los 109 y 237 metros de diámetro. Estaban hechos de madera y rodeados por un foso. Dentro del fuerte habían casas, establos, talleres. En ellos podían vivir hasta más de 6.000 vikingos durante muchos años. Cascos vikingos. Los cascos con cuernos nunca existieron, solo fueron un mito. Los verdaderos cascos vikingos estaban hechos de acero, pesaban más de 4 kilos y le añadían cotas de malla para proteger el cuello y hombros. También tenían una máscara para proteger la cara y la nariz. La forma de los cascos variaba mucho dependiendo del lugar. También adaptaban estilos y formas de otros lugares en donde atacaban. Primera expedición. En el año 1793 después de Cristo, los estados vikingos ya eran especialistas en combate naval y en tierra. Así que comienzan a explorar y zarparon de Noruega con sus barcos vikingos, Dragón, Asia, Lindisfarne. Por las noches se guiaban con la ayuda de aves para ver hacia qué dirección iban. Las naves vikingas, con cientos de noruegos vikingos, llegaron a saquear el monasterio. Fueron descritos como demonios grandes y fuertes. Asesinaron a muchos monjes, algunos fueron esclavizados y otros lograron huir para que esa historia se pueda contar. La noticia del ataque vikingo se esparce por toda Europa. Ahí la época vikinga comienza y nadie sabía hasta dónde iban a llegar. 20.000 vikingos atacan Europa, destruyen asentamientos ingleses, atacan Irlanda y Escocia. Los vikingos eran fieros que a menudo sus víctimas se rendían sin luchar. Eran tan aterradoras que ciudades como París cedieron de inmediato el pago porque no querían que ellos lo atacaran. Los vikingos descubren América. Mientras que la mayoría de los vikingos se quedaban en otras costas, habían otros que querían crear asentamientos en otros lugares. Así fue
Como en el siglo IX, algunos vikingos abandonaron Noruega y descubrieron Islandia. Se quedaron viviendo en esa nueva isla volcánica, pero los vikingos querían seguir encontrando nuevas tierras. Así que es aquí donde conocemos a Eric el Rojo. Él dejó Islandia y descubrió Groenlandia, donde alcanzó a traer más vikingos de Islandia para que vivieran en ese lugar. Luego de unos años conocemos a Leif, hijo de Eric el Rojo. Una noche escuchó una historia sobre una tierra verde, así que Leif comenzó su viaje con un pequeño grupo de vikingos. Semanas después de navegar por las costas, Leif descubre Terranova. En el año 1001, Leif Erikson y sus hombres pusieron pie en suelo americano. Para ellos era un paraíso. Después de ver la tierra verde, lo llamaron Finlandia. La llegada de los vikingos a América era considerado una leyenda, pero a mitades del siglo XX, los arqueólogos encontraron evidencias que habían signos de hombres del norte. Pero tras unos años de llegar a América desaparecieron y nunca se volvieron a ver. Nadie sabe la razón de su partida. Según la saga de Finlandia, se dice que habían enfrentamientos entre los vikingos y los indígenas, pero bueno, tuvieron que pasar 500 años antes de que otro capitán europeo, en el año 1492, se atreva a pasar el Atlántico, pero esa historia ya se la saben. Llegó Colón, no le gustó cómo los trataron y nos empezaron a matar. Comenzaron a crear plazas y a llevarse las cosechas y oro, pero el verdadero descubridor de América fue un vikingo llamado Leif Erikson. Historia de Olaf. Luego de 200 años del inicio de la época vikinga, aparece un nuevo heredero al trono que cambiaría a los vikingos. Se trata de Olaf Tryggvason, bisnieto del primer rey de Noruega, Harald I de Noruega. De niño fue capturado y esclavizado, pero fue liberado a los 18 y se convierte en uno de los guerreros vikingos más famosos de su época. Él quería reclamar el trono de Noruega, pero para eso necesitaba dinero y mucha fama. Así que va en busca de ataque en Inglaterra, con su flota de 93 barcos y 4.000 hombres. Él pensaba que iba a saquear toda la costa fácilmente. Arrasa Foxton, Sandwich, Twitch y por último va por Maldon para saquear la Casa de la Moneda. Olaf va con su flota, pero decide que sus guerreros dejen las naves porque la costa era demasiado pantanosa para sus naves. Perdieron su mayor ventaja y ahora tendrán que pelear en tierra con un enemigo que ya estaba avisado de su llegada. Excalibur, que quiere decir muro de escudos. Ahora que los vikingos estaban en tierra, tenían que aplicar tácticas diferentes. Es ahí donde vemos a Excalibur,
que en lengua vikinga significa muro de escudos. Consiste en que forman una línea de vikingos, todos uniendo sus escudos y portando una lanza o hacha larga para atacar más fácilmente cada ataque de un enemigo. Se dispersaba entre todos los escudos. Los vikingos tenían que confiar en que los de al lado no se dieran, porque si uno se iba, los enemigos entrarían fácilmente. Tenían que atacar con la lanza, ni bien el enemigo se alejara para no perder el terreno. Los ataques vikingos llegaron hasta el Mediterráneo y Constantinopla. Llegan hasta las costas de Norteamérica. Los vikingos eran conocidos por hacer las mejores pieles y tener buenos herreros. Sus puntos comerciales comienzan en Birka, Kaupang y Hedeby en el siglo X. Hedeby era un puerto famoso porque allí se reunían todos los comerciantes de diferentes lenguas y diferentes dioses. Cambio al cristianismo. Los vikingos se abrieron a nuevas ideas y poco a poco se introdujeron al cristianismo. Ellos no veían mal en pedir protección a Odín y a Jesús al mismo tiempo. Los obispos germanos comenzaron a enviar misioneros en el siglo IX, pero fue en el siglo X cuando se vieron cambios. Eso comenzó en pueblos donde se hacían comercio. Los vikingos que iban a vender sus pieles se encontraban con muchos cristianos, así que era mucho más fácil para los vikingos tratar con comerciantes cristianos, si ellos también eran cristianos. El cristianismo ofrece un mejor trato después de la muerte, porque los vikingos solo ofrecen el Valhalla a los guerreros que mueren con la hacha en sus manos. En cambio, el cristianismo ofrece el paraíso siempre y cuando vivas de una manera correcta en la tierra.
Bebida mágica de los vikingos para la fuerza y la salud. Poseían un conocimiento que les brindaba ambas virtudes y según los historiadores se trataba de una bebida energética y medicinal que llamaban hidromiel o aguamiel, hoy objeto de estudios científicos. En la mitología vikinga, Odín, el gran dios vikingo, se decía que debía su gran fortaleza a una bebida que tomaba, el hidromiel. Por lo tanto, en la cultura vikinga, este elixir era considerado como la bebida de los dioses, bebida que también es mencionada en la mitología griega y china. El hidromiel es una bebida medicinal retornando a nuestros días según un estudio científico llevado a cabo sobre la miel, confirman las propiedades de este maravilloso alimento medicinal que figura en la literatura médica desde los tiempos más antiguos alrededor de todo el mundo, a la cual se atribuyen poderosas propiedades mágicas o antimicrobianas y por lo tanto era utilizada para el tratamiento de todo tipo de heridas. Los egipcios, por ejemplo, lo utilizaban para embalsamientos de sus momias. Bebida riquísima en antisépticos y antibióticos, además de hidratos de carbono complejos, se traducía en una verdadera fuente de salud, fuerza y juventud, ya que los ayudaba a evitar infecciones e incrementar su inmunidad. La miel colocada sobre una herida evita el ingreso de gérmenes por su alta viscosidad, a la vez que los mata internamente, evitando la infección y cicatrizando con mayor rapidez los tejidos. El aguamiel de los vikingos posiblemente era una bebida fermentada al combinarse la miel con agua, y así realizan estudios en la Universidad de Lund en Suecia, ya que pueden ser un avance para tratar bacterias resistentes a los antibióticos modernos.